Predicar el Evangelio o hablar de Jesucristo debe ser el tema principal en todo que dice creer en Él. ¿Por qué tú dices que tiene que ser un tema tan principal en tu vida? Porque si tú eres de Cristo, Él te manda a través de su palabra y me manda a mí. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Dónde encuentras esas palabras? ¿O en qué parte habló Jesús? Eso lo encuentras en el libro de San Marcos capítulo 16, verso 16. Y no es un por favor para ti ni para mí. Es un mandamiento de parte de aquel que nos dio la salvación, de aquel que nos perdonó de todo nuestro pecado. Él nos manda a todos nosotros, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el Señor. ¿Por qué razón debemos de predicar el Evangelio? Y esto es tan importante que tú debes saber. Mucha gente, creyendo que se va con Dios, se está yendo al infierno o están esperando el juicio de Dios para irse al infierno. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que muchos o a muchos no se les ha predicado la palabra. Así de fácil. Todo hombre necesita de Jesucristo, porque todo hombre o toda persona que no se arrepintió y si un día muere y no se arrepintió, entonces le espera el juicio de Dios. No hay de otra forma, no hay una segunda opción, como muchas veces la religión nos ha hecho creer. ¿Qué nos enseñó o nos engañó, de qué manera nos engañó la religión? Diciéndonos que después de que una persona fallece, podemos hacer oraciones para que su alma sea salvada del purgatorio. Eso no encuentras en la Biblia. No encuentras, por eso fíjate bien estas palabras. Dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Déjame decirte que todos nosotros, mientras que tengamos vida en esta tierra, decidimos nuestra eternidad. Así como escuchas, decidimos nuestra eternidad. Si pasamos nuestra eternidad con Dios o pasamos nuestra eternidad apartado de Dios. Es por eso que en todo el mundo se predica el Evangelio, para que toda persona, sea hombre o mujer, sea negro o blanco, sea gordo o flaco, sea con profesión o sin profesión, sea de cualquier color, formación, debe de arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que dicen o tienen este pensamiento, pero si yo no hago nada de malo, ese es el pensamiento, ¿de qué Dios me va a juzgar? Ya las Escrituras señalan claramente que la maldición entró a este mundo por un hombre de ese pecado, de esa desobediencia. Y de todas maneras, dice que la muerte pasó a todos los hombres, aún en los que no pecaron. ¿Dónde encuentras esas escrituras? En el libro de Romanos, capítulo 5, desde el verso 10 para adelante. Y si tú te pones a analizar, sí, es así. Todo hombre necesita arrepentirse, porque claramente dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16,
Y fíjate lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está globalizando, está diciendo de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de sencillo, así como tú escuchas. O sea, está diciendo el Señor que Él envió a Jesús para que diese su vida por toda la humanidad. Todo hombre, sea el más perverso, o sea, el menos perverso o el que no es perverso, está bajo pecado. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que todo hombre, cuando hablo de hombre, también estoy hablando del sexo femenino, necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque en el momento que el hombre se arrepiente, es perdonado de todos sus pecados y recibe la gracia o el favor o la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dijo así. Pablo lo habló bien claro. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un judío. Era uno que había sido instruido en la ley que Dios había dado a Moisés para su pueblo. Él dijo, ni él era salvo, imagínate, ni él era justo delante de Dios por sus obras ni por la ley. Por eso que él, cuando tuvo un encuentro con Jesús, entendió este mensaje de salvación. Por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es nuevo. Él mismo lo habla, que él mismo había sido perdonado al conocer o al tener un encuentro con Jesús. Por eso este mensaje se predica para todo el mundo, toda persona de diferentes lugares, porque todo hombre que no tiene a Cristo está muerto, como dice Efesios 2:1, muerto en delitos y pecados. Tú necesitas la vida de Dios, tú necesitas el perdón de Dios. Y si tú ya te has arrepentido, necesitas hablar de Jesús, porque este mensaje que te estoy transmitiendo, lo que dice San Marcos capítulo 16, verso 16, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pedro le predicó a un pueblo judío, a la nación de Israel. Eso lo encuentras en Hechos capítulo 2, verso 36. Le predicó este mensaje. Pedro, uno que había nacido en Israel o era de Israel, que había crecido en la ley de Moisés, es otro que comenzó a llevar este mensaje de salvación porque él tuvo un encuentro también con Jesús. Por eso Pedro, en Hechos 2:36, ¿a quién le predica? A la nación de Israel. Si la nación de Israel hubiese sido salvo por la ley, ¿qué necesidad tendría Pedro de predicarles a esa nación? Pero aún se entiende que ni esa nación era salvo por la ley. Necesitaban al único mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo. Por eso que Pedro comenzó a decirle, arrepiéntanse a la nación de Israel. Si la nación de Israel necesitaba arrepentirse y al predicar Pedro se arrepintieron, ¿cuánto más nosotros que somos los gentiles, los que nunca hemos sido pueblo de Dios por nuestras obras? Por eso este mensaje se debe de predicar a toda persona. Todo hombre que no tiene a Cristo está bajo pecado. Por eso necesitas arrepentirte. Y si te arrepentiste, necesitas predicar este evangelio. Y si te arrepentiste, necesitas obedecer a Dios. Porque si tú dices que te has arrepentido y no obedeces a Dios, todavía sigues bajo pecado. Bendiciones.